del Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, está llegando a los hogares, que esta palabra está llegando a las ciudades del área de la bahía, aquí en California, Señor. Venimos declarando, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traspasas los ambientes, los aires, Señor, y que la bendición, Señor, a través de este canal llega, Señor, a los hogares. Llega, Señor, ahí donde están mis hermanos viendo, Señor, que esta oración, Señor, traiga una confirmación. El que está enfermo, que sea sanado en esta noche, en este momento, en el nombre de Jesús, y que venga, Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de esperanza y tiempos, Señor, de propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es un Dios de propósito. A veces no entendemos los planes del Señor. A veces nos sofocamos del propósito del Señor, o a veces nos podemos hasta frustrar y decir, pero he luchado y no he visto la respuesta en mi vida. He orado, he ayunado, he clamado y no veo nada, no veo ningún cambio. Pero déjame decirte en esta noche que Dios es un Dios de propósitos, y los propósitos de Dios se van a manifestar conforme al tiempo de Dios. Recordemos que existe el Cronos y existe el Kairos. El Cronos es el tiempo del hombre, es el tiempo que lo controla todo. Por ejemplo, la hora, el día, el mes, el año. Ese es el Crono. Pero el Kairos es el tiempo de Dios, donde no hay meses, no hay día ni hora. Dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que entender el tiempo del Señor, eso le toca, amén, a aquel que ha estado esperando por mucho tiempo. Y a la medida que te vayas metiendo con el Señor, Dios va a ir revelando su voluntad, va a ir revelando su tiempo también. Pero Dios es un Dios de propósito. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿verdad? Es muy lindo decir de labios, yo amo a Dios. Es muy fácil decir, yo amo a Dios. Pero déjame decirte una realidad, que Dios no ve las palabras. Dios ve el corazón y Dios ve los hechos. Porque dice que muchos profesan conocer a Dios, más con sus acciones, más con sus hechos, lo están negando. Jesús, cuando vino al pueblo de Israel, Él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces la realidad, es lindo decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está tu testimonio en esta hora? Si Dios hiciera un escáner a tu vida en los 5 meses anteriores, Dios escaneara ese tiempo, ¿cómo estaría tu testimonio delante del Señor? ¿O cómo estaría mi testimonio delante del Señor en los últimos 5 meses? ¿Vea? La realidad es que podemos decir, pero es que el Señor ya me perdonó, el Señor ya le pedí perdón por esto. Claro que Dios te perdona, pero una de las cosas que Dios ve es nuestro caminar. Si nuestro caminar es sincero, si nuestro caminar es hipócrita, si nuestro caminar es solamente por engañarnos a nosotros mismos, y a veces nos confundimos porque pensamos de que estamos haciendo la voluntad del Señor y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, nuestro testimonio es como un currículo, nuestro testimonio es como una carta de recomendación. Dios te quiere recomendar a otro nivel, pero es necesario, Dios necesita ver tu carta de recomendación, tu currículo, cómo está, en qué has avanzado, en qué has decaído, en qué has desmayado, en qué has dejado de hacer, en qué te has desenfocado, qué has hecho. Dios quiere hacerte en esta hora un análisis. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Dios no deja su obra a medias.
Si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, si tú ya te bautizaste y te has alejado del Señor, no te estás congregando, no vas a la iglesia, te has enfriado, déjame decirte que Dios no va a dejar su obra a medias. De una u otra manera, Dios te va a llevar a sus caminos nuevamente. ¿Verdad? En el momento que tú menos esperes, de repente te vas a encontrar en una iglesia, de repente te vas a encontrar metido con el Señor y tú te vas a preguntar, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? Pero es que la realidad es que Dios es un Dios de propósito. Pero estamos leyendo Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, hay mucha diferencia en este versículo. ¿Por qué? Porque están los que aman a Dios y están los que no aman a Dios. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? ¿O cómo sabes tú que amas a Dios? Vea, muy fácil. Su palabra dice, por sus frutos conoceréis. Entonces, una de las cosas que Dios tiene es una balanza. Y Dios prueba nuestro amor y Dios lo prueba por muchas maneras. Una de las cosas que Dios prueba nuestro amor es por nuestra fidelidad. ¿A quién le eres fiel? ¿Le eres fiel al pastor? ¿Le eres fiel a la iglesia? ¿O le eres fiel al Señor? Porque muchos le tienen más miedo, más terror al ministro que a Dios. Pero déjame decirte que tú tienes que tenerle temor al Señor. Tienes que tenerle fidelidad a Él. Porque si tú honras a Dios, Él te honrará. En la Biblia encontramos muchos mandamientos, muchas leyes. Una de las leyes es que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Con la misma vara que uno mide, con eso lo van a medir. Entonces, ¿cuánto has sembrado para el reino? ¿Cuánto has sembrado para tu vida ministerial? ¿Cuánto has sembrado para tu familia? ¿Cuánto has sembrado para tus hijos? ¿Cuánto has sembrado para los tuyos o para tu congregación? ¿Cómo está tu siembra en esta hora? ¿Vea? Es muy importante porque dependiendo de la siembra que tú haces, así va a venir la cosecha. Y Dios va a probar tu fe, Dios va a probar tu integridad, Dios va a probar tu vida para ver si lo amas o no lo amas. ¿Ya? Porque es muy lindo decir yo amo a Dios de nuestra boca, pero realmente ¿en qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado al Señor, sino que el amor, dice 1 Juan 5, que el amor consiste en que Él nos amó primero. ¿Ya? No es que nosotros nos hubiéramos acercado al Señor, sino que Él vino a buscarnos cuando estábamos perdidos. Él vino a rescatarnos cuando estábamos perdidos en nuestras culpas y pecados. Por eso es necesario el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una forma de amar al Señor. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, este será salvo. Porque con el corazón se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todas las cosas te van a salir bien, ¿ya? Sino que todas las cosas van a ayudar a un bien. Por ejemplo, tal vez estás muy frustrado con la vida espiritual que estás llevando y has intentado buscar al Señor de muchas formas y tú sientes que las puertas se cierran, tú sientes que entre más buscas al Señor, más problemas resaltan. Pero déjame decirte que eso va a servir para un bien. David, antes de llegar al reino, porque el profeta Samuel fue a ungir al rey David y le dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y vengo a ungirte como rey de Israel. Entonces, si nosotros analizamos esta palabra, yo estaba meditando y decía, pero Samuel en ningún momento llevaba una corona. Samuel en ningún momento llevaba una vestidura real para ponérsela a David.
en ningún momento llevaba cosas que garantizaran de que él iba a ser el rey de Israel, sino que Samuel lo único que llevó fue el aceite de la unción. Oró, ungió a David. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con David después que Samuel se fue? ¿Cuál fue la reacción que tuvo David? David, digamos, pudiera haber dicho, Samuel se emocionó. ¿Será que esta palabra es de Dios? ¿Será que voy a ser rey de Israel? ¿Cómo voy a ser rey de Israel? Porque David la miraba difícil. El rey Saúl estaba en el trono y Saúl estaba en una condición buena, ¿verdad? Y por David pasaban pero cantidades de pensamientos, pero ya había una promesa, ya había una palabra. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ya había la unción de reino para David. Ahora David tenía que accionar. David tenía que creer a la palabra, tenía que creer a la unción, tenía que creer a la palabra que Dios le había declarado por medio del profeta Samuel. Pero vemos que David no llegó al trono fácilmente, sino que David tuvo que pasar un proceso largo, un proceso de batalla en el cual David tenía que entender y comprender de que cuando llegara al reino tenía que acordarse de que antes de llegar al reino él tenía que acordarse de que pasó una vida de sufrimientos, una vida de batalla, una vida de pruebas, una vida de luchas, porque hasta cierto punto David tuvo que ir a esconderse a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán me imagino que una serie de situaciones lo atacaban: la desesperación, el miedo, la angustia, los temores, las críticas, la depresión. Muchas circunstancias estaban atacando a David en la cueva de Adulán, pero la cueva de Adulán sirvió como un refugio de protección, para que David reflexionara y pudiera humillarse delante del Señor y poder él buscar con más ansiedad, buscar más la confirmación de parte del Señor. Entonces, en la cueva de Adulán, David se consagró, David se metió, David clamó, David empezó a aferrarse a la palabra que el Señor le había dado, y el Señor le manda un ejército de 400 hombres que no eran preparados, hombres que no eran hombres de guerra, sino que era gente endeudada, gente emproblemada, gente angustiada. En la misma dimensión, Dios le quería mostrar al rey David de que con estas personas